Listo. Vamos a iniciar con este siguiente tema, que es el tema que se llama valoración del bienestar del feto durante el parto, ¿sale? Vamos a describir algunas técnicas que nosotros utilizamos para poder determinar que el bebé se encuentra bien dentro del útero, y vamos a estudiar específicamente una de las técnicas que más utilizamos en las pacientes que se encuentran con complicaciones, que es el registro cardiotocográfico. Y bueno, para empezar, les quiero compartir esta frase del doctor Caldeiro Barcia, que ya lo vimos anteriormente cuando estuvimos viendo las teorías de la contracción y la fisiología de la contracción uterina. Y bueno, este personaje fue el que inventó la monitorización electrónica fetal y dijo: yo desarrollé la monitorización fetal para ayudar a las pocas mujeres que tienen dificultades durante el embarazo y no para poner a todas las mujeres embarazadas en dificultades. ¿Por qué? Porque a raíz de que se inventó este aparato, pues todo el mundo quería estarlo utilizando, ¿no? Se lo ponían a todas las pacientes embarazadas, se llegaban las pacientes, las conectaban, y pues ante un mal manejo de este tipo de aparatos, se daban malas interpretaciones, ¿no? Y a todas las pacientes decían: no, es que el bebé está mal, hay que meter la cesárea, ¿no? Entonces empezó a ser un problema, porque a todas las pacientes, aunque no tuvieran nada, si se hacía una mala interpretación de este registro, podíamos pensar que a lo mejor tenían algún problema, y entonces se mandaban a las pacientes pues a otros procedimientos que a veces eran innecesarios. Entonces, por eso fue que este señor dijo eso, ¿no? Yo lo inventé para ayudar a las pocas que tienen problemas, no para ponerlas a todas en problemas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué, y vamos a ver que realmente es muy fácil poder interpretar este tipo de estudios. O sea, realmente es una situación no tan compleja, que ayuda bastante al desarrollo del trabajo de parto en las pacientes, ¿vale? Y bueno, de entrada vamos a ver que además del registro, pues hay otro tipo de estrategias que se han utilizado a través del tiempo para poder nosotros valorar el bienestar de los fetos dentro del útero. Uno de ellos pues es el pH de cuero cabelludo. Este es un método poco utilizado porque realmente necesitamos tomar una prueba directamente de la cabeza del feto al momento del descenso. El lactato del cuero cabelludo, que va de la mano con la otra prueba, que también es una prueba un poco invasiva, y esta generalmente pues la simple medición del lactato pues no nos dice mucho, tendríamos que complementar con otro tipo de estudios. Otro estudio que también es un poco más complejo sería la determinación del segmento ST en un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, pero realmente este tipo de estudios no ha demostrado utilidad pues certera para poder determinar el bienestar del feto. Y la oximetría de pulso, que para empezar pues necesitamos ya tener contacto con el feto para poder aplicarla, y pues realmente su uso no es tan útil como los otros estudios que vamos a estar viendo posteriormente, ¿sí? Para nosotros llevar a cabo esta valoración del bienestar fetal, pues decíamos, ¿no? Es para las mujeres que tengan algún tipo de complicación, es para los embarazos que surjan con algún tipo de problema. ¿En qué tipo de paciente nosotros vamos a tener que determinar que es necesario hacer una valoración del bienestar fetal, y más aún que podamos o necesitemos utilizar algún tipo de método invasivo de diagnóstico prenatal? Tenemos a las pacientes que sean mayores de 35 años, estamos en una edad de riesgo para el embarazo, entonces podría ser necesario tener una vigilancia más estrecha. Pacientes que tengan antecedentes de cromosopatías, ellas o sus bebés, historia de abortos recurrentes, historia de consanguineidad, que su pareja de la paciente tenga algún tipo de alteración en los genes, en este caso traslocaciones cromosómicas, que la paciente se haya expuesto a enfermedades virales durante el embarazo, porque pudiera ser que haya alterado el crecimiento y el desarrollo del feto. Pacientes que cursen con historia de distrofia muscular de Duchenne o hemofilia, o bebés que hayan sido diagnosticados en el útero con algún tipo de malformación. En estos casos, pues sí sería necesario hacer una valoración del bienestar fetal, y específicamente utilizando métodos invasivos de diagnóstico, ¿sí? Pero si no tenemos ninguna de esta condición, podemos llevar a cabo la valoración del bienestar fetal con métodos que no son invasivos. Ahora bien, ¿qué tipo de métodos tenemos en los invasivos y en los no invasivos? En los no invasivos tenemos pues la observación fetal. La observación fetal la podemos hacer por medio de un ultrasonido, por medio de una ecocardiografía, por medio de una resonancia magnética o por medio de una radiografía. Dependerá qué es lo que quiero ver del feto, pues el tipo de método de gabinete que yo estaría utilizando. También podemos llevar a cabo el dosaje de alfa-fetoproteína materna sérica, ¿sí? Hacemos una prueba de sangre en la paciente para ver si está la presencia de esta proteína. También podemos hacer un dosaje de sustancias
que pudieran llegar a indicarnos algún tipo de anormalidad, y esto lo vimos específicamente cuando vimos el ultrasonido estructural, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que también hacíamos marcadores bioquímicos? Entonces, este entra en esta parte, ¿sí? El dosaje de APPB, de alfa-beta, hormona gonadotropina coriónica, esteriol, inhibina, todo esto entra en conjunto con el ultrasonido estructural. Y también podemos llevar a cabo el estudio de células fetales en la sangre materna, o sea, no tocamos al bebé, no llevamos a cabo ningún tipo de estudio invasivo, simplemente hacemos observación o vemos parámetros en sangre de la madre con respecto a estas sustancias para determinar el bienestar fetal. Y esos serían métodos no invasivos. De todos estos, el que más utilizamos pues es el ultrasonido para visualizar al bebé y la ecocardiotocografía, que es la que vamos a estudiar el día de hoy. La resonancia magnética ya es un poquito más especializado y es para padecimientos bien específicos, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos los invasivos, que en el caso de la observación fetal podemos tener una embrioscopía o una fetoscopía. Entramos con una camarita directamente a ver al bebé en la cavidad amniótica. Podemos llevar a cabo biopsias de blastocitos obtenidos in vitro y podemos llevar a cabo tomas de muestras, ¿no? Y aquí podemos tener muestras del líquido amniótico, amniocentesis, y esta se puede hacer antes de las 15 semanas de gestación. Biopsia de vellosidades coriónicas, que se hace entre la 10 y la 13 semanas de gestación. Cordocentesis, una toma de muestra del cordón umbilical de las 19 a las 21 semanas de gestación. Se puede tomar una muestra de piel, una biopsia percutánea de piel, o se puede tomar una biopsia de algún otro tejido que tenga algún tipo de problema, ¿no? Entonces, en este caso, si entran en contacto con el feto, sí es necesario hacer un procedimiento invasivo, pero esto va a ser reservado solamente para las pacientes que vimos anteriormente, ¿no? Que tienen factores de riesgo importantes de algún tipo de alteración o complicación durante la gestación. Nosotros vamos a encargarnos de hacer la menor invasión posible y vamos a llevar a cabo esta valoración con métodos no invasivos. Y bueno, con respecto a esto, pues vamos a tener diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Una de las pruebas que más vamos a llevar a cabo nosotros en este tipo de pacientes, pues es la prueba de tolerancia fetal a las contracciones inducidas, ¿sí? PFTFC. Y bueno, en 1980, esta técnica pues se hacía de manera general para la evaluación de la condición fetal. Actualmente esta prueba solamente se hace en el caso de que tengamos algún riesgo o tengamos alguna sospecha de que el bebé no va a soportar el trabajo de parto, ¿no? Que pudiera llegar a tener algún tipo de daño o algún tipo de situación que impida que el bebé pues mantenga la oxigenación correcta durante todo el trabajo de parto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar a nuestra embarazadita en posición semifowler o un poquito lateralizada hacia la izquierda para poder evitar que haya hipotensión supina por compresión de los grandes vasos, ¿no? Después de que la tengamos ahí acostadita, la vamos a conectar a nuestro registro cardiotocográfico y vamos a llevar a cabo la aplicación de una infusión de oxitocina, ¿sí? Vamos a colocarle después de 20 minutos una infusión de oxitocina para poder nosotros hacer que inicien contracciones uterinas, como si estuviéramos iniciando un trabajo de parto, ¿sí? Se va a ir aplicando poco a poco, empezamos con 0.5 miliunidades y vamos doblando la concentración cada 15 a 20 minutos hasta que obtengamos 3 contracciones uterinas en 10 minutos, como lo tendríamos en un trabajo de parto normal, ¿sí? 3 contracciones uterinas en 10 minutos y que estas contracciones duren de 40 a 60 segundos. Una vez que ya tenemos ese parámetro de contracciones, suspendemos la infusión de oxitocina, ¿sí? Paramos la infusión de oxitocina y llevamos a cabo el registro de la frecuencia cardíaca fetal de nuestro bebé durante todo ese tiempo. Más o menos nos tardamos en este proceso un promedio de 100 minutos, o sea que sería como una hora o media, una hora y 45 minutos. Y es importante que cuando hagamos esta prueba siempre la hagamos en un hospital que tenga los recursos necesarios para poder atender un parto de manera inmediata, ¿sí? Porque si nosotros no suspendemos correctamente la infusión de oxitocina y no podemos parar las contracciones de la paciente, pues esa paciente se va a ir a parto, ¿no? Entonces ahí a lo mejor pueden hacer el bebé de manera inmediata y es importante que tengamos el manejo adecuado del paciente. Con esta prueba vamos a tener diferentes resultados. Una prueba negativa va a ser cuando tengamos desaceleraciones tardías, que tengamos ausencia de desaceleraciones tardías. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazoncito del bebé late de manera normal cuando se da la contracción, disminuye
la frecuencia cardíaca, pero cuando se quita la contracción vuelve a tener la frecuencia cardíaca normal sin problema, ¿sí? Se puede recuperar correctamente de esa contracción que lo comprimió. ¿Es normal que la frecuencia cardíaca baje o cambie durante las contracciones? Sí, porque pues es una presión importante que se está ejerciendo sobre el bebé, pero el bebé debe de tener la capacidad de recuperarse de esa contracción. Entonces, si hace eso, la prueba es negativa. Entonces, quiere decir que ese bebé sí puede pasar a un parto, ¿no? Prueba positiva cuando se presentan desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones, cuando hay desaceleraciones tardías, ¿sí? Con menos de 3 contracciones cada 10 minutos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que, pues este bebé no está soportando estas contracciones, ¿no? Por cada contracción no tiene el tiempo de recuperarse y entonces ese bebé pues es una prueba positiva. Una prueba sospechosa sería cuando hay presencia de desaceleraciones, pero en menos del 50% de las contracciones inducidas. Es decir, sí, bueno, sí tiene como que un problema, pero no está tan mal, ¿sí? Y vamos a tener una prueba con hiperestimulación cuando se nos van más contracciones de las que debíamos, ¿no? Nosotros vamos a querer 3 en 10, pero si tenemos más de 3 en 10 o que duren más de 60 segundos, pues ahí esa prueba no va a ser útil. ¿Por qué? Porque la condición en la que estamos sometiendo al bebé, pues es una condición anormal, no es lo que pasaría normalmente en un trabajo de parto. En ese caso se suspende la prueba, se da como que no podemos tener un resultado y se tiene que volver a repetir. Y la prueba insatisfactoria es cuando hacemos un registro inadecuado y no podemos hacer la lectura de esta prueba, ¿sí? Entonces ahí es necesario cancelar todo y volvemos a repetir la prueba nuevamente, ¿sale? Y esto es para que nosotros valoremos si el bebé va a poder soportar las contracciones del trabajo de parto, ¿sale? Prueba de tolerancia a las contracciones, tolerancia a la oxitocina. También la encuentran en la literatura como PTO, prueba de tolerancia a la oxitocina, ¿sale? Es lo mismo. Y estamos nosotros induciendo contracciones uterinas para ver si el bebé es capaz de recuperarse de cada una de esas contracciones. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. También tenemos otra prueba que es el perfil biofísico de bienestar fetal sin estrés. También la otra prueba la conocemos como prueba de tolerancia a las contracciones o prueba con estrés, porque le metemos contracciones. En este caso, el perfil biofísico es una prueba sin estrés, ¿sí? Y fue creada por Manning en 1980. En esta vamos a tener 5 parámetros a evaluar, que los vamos a tener que visualizar nosotros por medio de un ultrasonido, ¿sí? Esta prueba se hace con un rastreo ultrasonográfico porque vamos a estar observando al bebé y las actividades que está haciendo el bebé dentro del útero. Lo primero que vamos a valorar van a ser los movimientos respiratorios. El bebé no respira, no ventila dentro del útero, pero quedamos que como que va entrenando los pulmones y hace los movimientos de respiración con el líquido amniótico. Entonces nosotros vamos a estar observando al bebé con el ultrasonido y debe de tener un episodio de 30 segundos en un periodo de observación de 30 minutos. O sea, durante 30 minutos que yo le esté viendo, por lo menos una vez, tiene que llevar a cabo esos movimientos de respiración durante 30 segundos, ¿sí? Para que yo pueda decir que ese bebé pues, se encuentra bien. Movimientos fetales. Debe de tener 3 o más movimientos toscos en un periodo de 30 minutos, o sea, que se gire, que mueva la pierna, que dé como brinquitos, porque luego como que se estiran y como que brincan. Cualquier movimiento tosco que se genere ahí, lo vamos a contabilizar, debe de tener más de 3 en 30 minutos para decir que ese bebé pues, se encuentra bien, se encuentra reactivo. Vamos a valorar el tono fetal y vamos a ver que haya 1 o más episodios de movimiento de flexión o extensión en torno a su cuerpo, ¿sí? Que el bebé estire la manita y lo vuelva a regresar a su cuerpo, ¿no? Que el bebé estire la piernita y la vuelva a flexionar hacia su cuerpo. Movimientos más discretos, no como los anteriores que son movimientos toscos, sino que el bebé se estira y se vuelve a poner en posición fetal, ¿sí? 1 o más movimientos de esos, pues entonces es una situación que es correcta. Vamos a ver la reactividad fetal, ¿sí? Y aquí vamos a ubicar que haya aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal con movimientos, ¿sí? Nosotros vamos a mover al bebé, vamos a mover el abdomen de la madre, o vamos a generar un ruido fuerte también, y eso va a hacer que el bebé aumente su frecuencia cardíaca, como que se asusta, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca y después vuelve a regresar a su frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Debe de aumentar esta frecuencia cardíaca en al menos 15 latidos por minuto en un periodo de 10 minutos. O sea, si estábamos checando la frecuencia cardíaca que tenía 140, con esta estimulación debería de subir hasta 155, por lo menos, y volver a regresar a la frecuencia cardíaca normal sin problema. Y por último, vamos a hacer una valoración del volumen del líquido amniótico, ¿sí? Debe de haber una reserva de al menos 2 centímetros en alguno de los planos perpendiculares. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros dividíamos el abdomen en 4 cuadrantes y en cada cuadrante íbamos a buscar espacios negros, que lo que se ve color negro generalmente es líquido?
Vamos a ubicar por lo menos un espacio que mida 2 centímetros de longitud para decir que hay suficiente líquido amniótico en cada uno de esos planos. A eso se le llama pools. Vamos a buscar un pool de 2 centímetros por lo menos en cada uno de esos cuadrantes, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Y con esto nosotros decimos que el bebé pues se encuentra bien, se encuentra en movimiento, se encuentra reactivo, se encuentra estable y no hay ningún problema, ¿sí? Acá tenemos esa misma tablita en la cual tenemos las mismas variables y aquí le dan un puntaje, ¿sí? Aquí tenemos los puntajes, normal 2 puntos y anormal 0 puntos, ¿sí? Y ya de eso vamos a ir dándole un puntaje dependiendo de lo que vayamos encontrando. Que eso es lo mismo que vimos ahorita, pero ya está con el puntaje. Y hay una escala nueva que es una escala modificada que maneja también estos mismos puntos, pero da una puntuación del 0, del 1 y del 2, ¿sí? La anterior solamente era 0 y 2, y esta ya divide en 0, en 1 y en 2, pero seguimos valorando exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora ya le da puntaje específico a cada una de estos movimientos, ¿sí? Y pues obviamente entre mayor sea el puntaje, pues mayor va a ser el bienestar fetal que está presentando ese bebé. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Queja? ¿Lamento? ¿No? Perfecto. Y bueno, después vamos a seguir ahora sí con el monitoreo fetal intraparto por medio de registro cardiotocográfico. Este método es el más utilizado, ¿sí? El monitoreo fetal intraparto. Existen muchas controversias con su uso porque volvemos a lo mismo. Si este método es utilizado de manera incorrecta por personas que no sepan llevar a cabo este tipo de estudios, pues entonces vamos a tener interpretaciones erróneas, ¿no? Denme un segundito, déjenme contestar esta llamada a ver si no me cuelgan otra vez. Resumen. Y entonces decíamos que pues tiene muchas problemáticas, bueno, no muchas problemáticas, pero sí tiene cierto componente negativo, porque en malas manos, pues obviamente vamos a tener un registro o un análisis del registro pues incorrecto. Entonces puede llegar a resultar una herramienta peligrosa, porque podríamos mandar a pacientes a cesárea que no requieran una cesárea, pero por eso ustedes van a estudiar bien para poder hacer una lectura correcta de este tipo de estudios, ¿sí? Este estudio se hace en promedio en 30 a 60 minutos aproximadamente y es una estrategia que se utiliza después de la auscultación intermitente, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que en el trabajo de parto, según la norma, tendríamos que checar el foco fetal cada 30 minutos del bebé con un método intermitente, que sería con un Doppler o con un Pinar. Sí, eso es normal, lo podemos hacer. Pero si ya detectamos algún tipo de anormalidad con esta auscultación intermitente, entonces ahora sí nos podemos brincar al siguiente nivel, que sería el registro cardiotocográfico, para mantener una valoración continua de la paciente, ¿sí? Y bueno, para poder llevar a cabo este estudio, necesitamos conocer ciertas características que vamos a estar analizando de este estudio, ¿sí? ¿Cómo se va a llevar a cabo la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal? Pues por medio de un registro cardiotocográfico. Es un aparato que tiene 2 sensores. Un sensor va a nivel de lo que es el fondo del útero y el otro sensor va a nivel de lo que es el hombro anterior del bebé. El que va en el fondo del útero va a medir la fuerza de la contracción, ¿sí? Va a medir el inicio y el final de la contracción y el número de contracciones. Y el otro sensor pues va a medir la frecuencia cardíaca del bebé de manera continuada. Este estudio pues lo vamos a hacer para determinar si hay presencia o ausencia de acidosis metabólica dada por una falta de oxigenación. Y vamos a tener varios puntos o variables a interpretar. Uno sería la frecuencia basal, que en este caso en el registro cardiotocográfico se considera como normal, de 100 a 160 latidos por minuto, ¿sí? En el registro cardiotocográfico. Vamos a valorar los ascensos de la frecuencia cardíaca fetal con un mínimo de aumento de 15, ¿sí? Y que duren por lo menos 15 segundos en un segmento de 20 segundos aproximadamente. Vamos a tener que valorar la variabilidad, que es la fluctuación que tiene la frecuencia cardíaca y que va a ser de entre 5 a 15 latidos por minuto. Y vamos a valorar las desaceleraciones tempranas, tardías y variables. Ahorita no se estresen, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos por separado, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Y bueno, vamos a iniciar. De entrada, el primer punto que debemos nosotros de checar de nuestro registro, pues es el papel. Es un papel que es un papel milimétrico. Déjenme sacar aquí está. Es un papel que es milimétrico, como el que usamos generalmente en los ECG, pero va a estar dividido en 2 partes, ¿sí? La parte de abajo, que va a corresponder a las contracciones uterinas, aquí se van a estar registrando las contracciones, y la parte de arriba que va a estar registrando la frecuencia cardíaca fetal. En la parte de arriba tenemos una escala
que va de 20 en 20, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, para poder nosotros ver en qué nivel se encuentra la frecuencia cardíaca de ese bebé. Y aquí en la parte de abajo nos va midiendo en milímetros de mercurio, 20, 40, 60, 80, para ir midiendo la intensidad de la contracción, ¿sí? Todo esto acá abajo nos va a indicar cuántos cuadros equivalen a un minuto, igual que como en el ECG. Y aquí vamos a ir viendo cuánto tiempo va transcurriendo de este registro, ¿sí? Entonces, esto sería como que el papel. Siempre el papel debe tener por lo menos entre un 80 y 90% de integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas no se corten, ¿sí? Que no haya movimientos bruscos y que las líneas no se corten para poder hacer una correcta interpretación. Si tiene muchas intersecciones vacías o movimientos bruscos, ese registro no nos va a servir para poder llevar a cabo su análisis, ¿sí? Una vez que ya vimos que el registro pues está bien tomado, vamos a empezar con su interpretación. Lo primero que yo voy a checar de mi registro es la línea de base. La línea de base o la frecuencia cardíaca fetal de base, que es el nivel medio de la frecuencia cardíaca fetal cuando se mantiene estable, ¿sí? Que no hay ninguna aceleración ni desaceleración, y vamos a determinarlo en un tiempo de 10 a 15 minutos por lo menos. O sea, esta frecuencia debe de permanecer ahí durante un lapso de 10 a 15 minutos por lo menos para que podamos considerarla una línea de base. Nos vamos al papel. Aquí, por ejemplo, tenemos que la frecuencia cardíaca aquí más o menos está como en 120, después aquí tiene una aceleración, sube un poquito, pero después regresa otra vez a 120, sube, regresa, pero si se dan cuenta la constante es ¿cuánto? 120, ¿no? Entonces, aquí en este papel podríamos decir que nuestra frecuencia cardíaca fetal se encuentra entre los 120 y los 140, más o menos como 130, ¿no? Diríamos, pues es una frecuencia cardíaca de base de 130, y sobre esa vamos a ir midiendo los demás parámetros. Siempre la línea de base va a ser la frecuencia cardíaca fetal que se repita durante más tiempo durante todo el registro, ¿sale? Y en este caso podríamos decir que es más o menos como en 130, ¿no? Porque está entre el 120 y el 140, y aquí se mantiene esto. La mayor cantidad, 130 sería la línea de base aquí. Con esto nosotros podemos determinar varias cosas. Uno, que la línea de base se encuentra normal entre 110 y 160. Dos, que el paciente se encuentre con una bradicardia moderada, que va a ser de entre 100 a 110. Tres, que podamos tener una bradicardia marcada, que sería una frecuencia cardíaca, aquí es menor a 100, ¿sí? Menor a 100 latidos por minuto. O podemos tenerlo hacia arriba, ¿no? Que tengamos una taquicardia moderada de entre 160 a 180 latidos por minuto, o una taquicardia muy marcada, mayor a 180 latidos por minuto. Entonces, la línea de base va a ser la frecuencia cardíaca que más se repite en todo el registro, y con ella podemos determinar cuál es la frecuencia cardíaca, bueno, cuál sería el parámetro de frecuencia cardíaca que tiene mi bebé, si tiene una frecuencia cardíaca normal, si está presentando bradicardias o si está presentando taquicardias. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Después vamos a valorar otro punto que es la variabilidad, ¿sí? La variabilidad, decíamos nosotros, es la variación que existe entre cada uno de los latidos cardíacos del bebé. En este caso vamos a ir registrando toda la actividad eléctrica del corazón, y entonces nosotros sabemos que la función del corazón tiene un componente simpático y uno parasimpático, ¿no? Que siempre están como que regulándose. Uno produce contracciones del corazón y otro disminuye para que vayan como que en un rango normal. Bueno, pues entonces aquí vamos a poder ver este punto. Se dice que la variabilidad normalmente nosotros la podemos medir a partir de las 32 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad gestacional ya tenemos una mayor maduración del sistema nervioso fetal. Si nosotros lo hacemos antes, es muy probable que la variabilidad nos salga anormal, porque el sistema nervioso del feto todavía no se madura, y como esto tiene una regulación del sistema simpático y parasimpático, pues obviamente va a salir alterado. Entonces, siempre lo vamos a hacer o lo vamos a medir después de la semana 32 para tener un registro mucho más concreto, ¿no? Y el rango de amplitud normal de los latidos va a ser de entre 6 a 25 latidos por minuto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer aquí yo para medirlo? Tenemos aquí este papel, y en este caso, en este papel, en este registro, 2 cuadritos de estos equivalen a 1 minuto, ¿sí? 2 cuadritos pequeñitos. Entonces yo voy a tomar una porción de 1 minuto y voy a contar cuántos patrones saltatorios tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7, ¿no? Este se encuentra normal porque está de entre 5 a 25 latidos por minuto de variabilidad, ¿sí? Aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí me explico hasta aquí? Tomamos una porción de 1 minuto y contamos cuántos piquitos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos, ¿no?
Debe de estar entre 5 a 25. En este caso tenemos un patrón saltatorio, ¿sí? El rango es mayor a 25. Aquí podríamos decir que tenemos un rango mayor a 25 porque se ven las líneas muy marcadas, ¿no? Es un patrón saltatorio, le llamamos aquí. O podemos tener muchos piquitos adicionales. En el caso de la disminuida, aquí tenemos el mismo parámetro de un minuto, pero no se ven casi, se ve la línea casi, se ve planita, ¿ya vieron? No tiene muchos patrones así saltatorios, no tiene piquitos. Entonces, esto quiere decir que hay una disminución de la variabilidad, ¿sí? La línea se va plana, no hay cambios, eso no es normal. Y después tenemos una línea que es completamente plana. Aquí vemos una línea plana que no tiene para nada ningún piquito como acá, y aquí decimos que hay una pérdida total de la variabilidad. Esto es lo peor que puede suceder en un registro, ¿sí? Esto generalmente pasa en bebés que ya se están ovitando, entonces esto es muy peligroso. Y con esto nosotros hacemos la valoración. Podemos decir que tenemos una variabilidad normal de entre 6 a 25 latidos por minuto, una variabilidad disminuida cuando hay menos de 3 a 5 latidos por minuto de variabilidad y una variabilidad aumentada cuando hay más de 25 latidos por minuto de variabilidad en el trazo, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí me explico hasta aquí con esta parte? Ok. Y regresando pues aquí al registro que teníamos aquí, ¿ustedes qué me pueden decir aquí de la variabilidad de este registro? Suponiendo que este cuadrito de aquí, de la línea gruesa a la línea gruesa es un minuto. ¿Qué variabilidad le darían ustedes? Normal. Normal, ¿no? Hasta a simple vista la podemos observar y se ve como una variabilidad normal, ¿no? Podemos tener, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 piquitos, ¿no? Que se ven hacia arriba y hacia abajo y entonces puede decir que es una variabilidad normal. Entonces ya tenemos dos parámetros que estamos evaluando de ese registro. Vámonos con el siguiente. El siguiente punto que vamos a evaluar de un registro son las aceleraciones, ¿sí? Las aceleraciones se dice que se pueden medir, bueno, lo ideal sería que hagamos el registro después de la semana 32, pero también se puede llegar a hacer antes en caso de que el bebé pues tenga algún riesgo. En el caso de los bebés que tienen más de 32 semanas de gestación, se espera que una aceleración se considere como una subida de los latidos cardíacos de más de 15 latidos por minuto, ¿sí? Sobre la basal. Y esto debe de durar más de 15 segundos, ¿sí? Pero no más de 2 minutos, porque después de 2 minutos ya sería un cambio de la basal, ¿sí? Entonces, estas aceleraciones tienen que subir y volver a regresar a la basal, así como lo vemos aquí en la imagen. Aquí en esta imagen, ¿cuánto me podrían decir ustedes que es la línea basal? Como 130. 130. Como 130, ¿no? Es lo que más se repite, 130 de basal. Y aquí tenemos una aceleración. ¿La podemos considerar una aceleración, sí o no? ¿Hasta cuánto se aumentó la frecuencia cardíaca? Como 160. como Como 160. 160. ¿Tenemos más de 15 latidos por encima de la basal? Sí, ¿no? Sí. Y suponiendo que esto de un rango de aquí a acá fuera un minuto, tenemos un aumento de más de 15 segundos de esta frecuencia cardíaca, pues sí, ¿no? ¿Pero es mayor a 2 minutos? No. Entonces, esto se considera una aceleración. Un aumento de más de 15 latidos por minuto durante más de 15 segundos, pero que no exceda los 2 minutos. Aceleración, ¿sale? En el caso de los bebés con menos de 32 semanas de gestación, se considera una aceleración a un aumento de más de 10 latidos por minuto, ¿sí? En un periodo de 10 segundos, pero no más de 2 minutos. Por la misma situación que ya vimos que hay una falta de la maduración del sistema nervioso y pudiéramos llegar a tener algún tipo de alteración. ¿Hasta aquí vamos bien? Y estas aceleraciones generalmente las vamos a estar nosotros relacionando con movimientos fetales, ¿sí? Cuando hacemos una exploración vaginal, cuando hay movimiento de lo que es el bebé, cuando hay contracciones uterinas se dan estas aceleraciones también, cuando hay estimulación del cráneo, cuando hacemos, por ejemplo, la maniobra del peloteo, o cuando hacemos una estimulación acústica, por ejemplo, que hacemos un ruido fuerte. Entonces, en ese momento, la frecuencia cardíaca del bebé puede aumentar a una aceleración y es completamente normal. Eso es normal que suceda en los bebés, que reaccionen a esos estímulos, ¿sí? Su presencia de estas aceleraciones, pues es un dato de que hay un bienestar fetal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé reacciona a los estímulos, está correcto, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces en este trazo podemos observar cuántas aceleraciones están marcadas ahí. Tres aceleraciones, ¿sale? Que están marcaditas, 1, 2 y 3, ¿sí? Por encima de la basal, muy bien.
Y aquí tenemos otro trazo, ¿sí? Aquí, si ustedes se dan cuenta, en el trazo anterior nada más veíamos la frecuencia cardíaca. Aquí estamos viendo, ¿qué vemos aquí abajo? Las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas, exactamente. Y acá arriba vemos la frecuencia cardíaca de mi bebé. Si se dan cuenta, las aceleraciones están en correspondencia, ¿sí? Con cada una de las contracciones, lo que decíamos hace un momento. El bebé puede reaccionar a las contracciones uterinas, al movimiento, a la estimulación auditiva, con aceleraciones y es completamente normal, ¿sí? ¿Estamos bien o no estamos bien? Perfecto. Y por otro lado tenemos otro punto que se llaman desaceleraciones, ¿sí? Desaceleraciones. Las desaceleraciones van a ser exactamente lo mismo que las anteriores, pero para abajo, ¿sí? Va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 15 latidos por minuto en un periodo de 15 segundos y no más de 2 minutos, ¿sí? Estas generalmente también coinciden con lo que es el inicio de la contracción, ¿sí? En las desaceleraciones vamos a tener 3 tipos: las desaceleraciones tempranas, las desaceleraciones tardías y las desaceleraciones variables. Las desaceleraciones tempranas van a ser las que van a coincidir en forma de espejo con lo que es la contracción. Las aceleraciones pueden o no pueden aparecer y eso es completamente normal. Aquí nos vamos a enfocar en las desaceleraciones porque eso nos marca el tiempo de recuperación que tiene el bebé con respecto a la contracción, ¿vale? Entonces, las desaceleraciones tempranas son las que van a coincidir con el inicio de la contracción y se van a dar en forma de espejo con la misma, ¿sí? El cenit, o la parte más alta de lo que es la contracción, va a corresponder con la parte más baja de lo que es la desaceleración, ¿sí? Van a ser como en espejo. Al momento de que inicia la contracción, inicia la desaceleración. Al momento de que termina la contracción, termina la desaceleración y se vuelve a regresar a la línea de base. Muy raras veces disminuyen por debajo de los 100 latidos por minuto, ¿sí? La basal o la normal sería 120 en promedio. Tendría que bajar hasta 110, hasta 100 máximo, pero muy raras veces baja por debajo de los 100 latidos por minuto, ¿sí? Esto es importante que lo sepamos. Y estas van a estar ocasionadas, ¿por qué? Por la compresión de la cabeza, por cada una de las contracciones uterinas, ¿sí? Al momento de que se da la contracción, comprime el líquido amniótico no se puede comprimir como el aire, entonces ese ejerce una presión a nivel de lo que es la cabeza del feto, y entonces hay una estimulación a nivel vagal, lo cual contribuye a que haya una disminución del ritmo cardíaco. Entonces, esto es completamente normal, se da por la compresión de la cabeza y la estimulación vagal de esa compresión que disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Vamos bien hasta aquí? Y aquí podemos observar unos ejemplos. Aquí no están tan marcadas, están muy pequeñitas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una desaceleración, acá tenemos otra y acá tenemos otra y coinciden exactamente con cada una de las contracciones. Desaceleraciones tempranas, coinciden en espejo con la contracción uterina. ¿Vamos bien hasta aquí? Después tenemos las desaceleraciones tardías. Las desaceleraciones tardías no van a coincidir en espejo con la contracción, sino que se van a dar cuando la contracción ya está iniciada, ¿sí? Aquí podemos ver la contracción, inicia, pero no inició la desaceleración. Sigue la contracción y en el punto más alto de la contracción es cuando empieza la desaceleración tardía, ¿sí? Esta inicia la desaceleración cuando tenemos el punto más alto de lo que es la contracción. No son en espejo. Por eso se llaman tardías, porque inician tarde, después de la contracción, ¿sí? Y estas van a ser desaceleraciones que se van a presentar por insuficiencia uteroplacentaria. El útero y la placenta no son suficientes para poder darle la oxigenación correcta al bebé durante la contracción, y entonces por eso se tarda, ¿no?, en llevar a cabo este proceso de la desaceleración. No hay una buena oxigenación, la desaceleración se da de manera tardía, ¿sí? Y la recuperación del bebé se da en el periodo donde no hay contracciones. Esto es lo peligroso o esto es el problema de este tipo de desaceleraciones, que apenas el bebé se va recuperando de la desaceleración cuando ya está iniciando otra contracción, ¿sí? Entonces no le damos tiempo al bebé de que se pueda recuperar y se pueda oxigenar después de la contracción que acaba de pasar, ¿sí? Por eso se llaman tardías. Inician después de la contracción y cuando inicia la siguiente contracción, el bebé apenas se está recuperando de esa desaceleración. Entonces, esto nos habla de una insuficiencia uteroplacentaria. Cuando nos encontramos con este tipo de desaceleraciones, podemos llevar a cabo maniobras de reanimación in útero para poder aliviar este problema, que ya lo vimos. Colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, colocarle oxígeno con mascarilla o con puntas y ponerle una carguita de solución pues para que se mejore esta oxigenación hacia el bebé. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Y estas pues las podemos revertir un poco con esta situación.
Y por otro lado tenemos las desaceleraciones variables, ¿sí? Las desaceleraciones variables son las que no van a coincidir en nada con la contracción, se van a dar en cualquier momento, independientemente de la contracción o de si hay o no hay, eso no interesa porque estas desaceleraciones se van a dar en todo momento, ¿sí? Generalmente estas desaceleraciones pues se dan por compresión del cordón umbilical, ¿sí? Se van a dar por una compresión del cordón umbilical y tienen una forma bien característica. Ustedes pueden ver aquí que la desaceleración tardía pues va haciendo como que poco a poco gradual y después se recupera. Aquí también baja de manera gradual y se recupera. En el caso de las desaceleraciones variables van a tener forma de hombro, dicen, ¿no? Baja de manera abrupta, se mantiene abajo y después vuelve a subir. Baja de manera abrupta, se mantiene abajo y después vuelve a subir, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo es el movimiento? Baja, se mantiene abajo y después sube. Es en forma de hombro, ¿sí? Y esto quiere decir que se está ocluyendo, pues, lo que es el cordón umbilical. Puede ser por el hombro del bebé, puede ser por su espalda, puede ser porque se acabó el líquido, puede ser por la posición en la que se encuentra la paciente, o puede ser porque hay un prolapso, eso sería lo peor, ¿no? Que hay un prolapso del cordón. Entonces, es importante que sepamos que estas desaceleraciones, pues, no son normales, van a tener las mismas características que las anteriores de menos de 15 latidos por minuto en un periodo de 15 segundos y no más de 2 minutos, pero hay que buscar la causa, ¿no? Para poder ayudar a que se descomprima este cordón umbilical y pues no tengamos este tipo de desaceleraciones. Podemos tener también desaceleraciones variables con características como esta, ¿sí? Pero hay que buscar cuál es el motivo. Generalmente se dan cuando se mueve la madre, cuando se mueve el bebé, cuando tenemos cambios de posición, etcétera. Entonces hay que valorar, estas no es tan normal que se presenten porque no debería haber desaceleraciones si no hay un estímulo concreto para el bebé. ¿Vamos bien hasta aquí? Y otro punto importante que vamos a poder encontrar también nosotros en el registro es un patrón que se llama patrón sinusoidal. En este patrón sinusoidal, ustedes pueden ver que no hay variabilidad, es un trazo plano, miren, ahí está, plano, sin nada de variabilidad. No hay una reactividad fetal, tenemos una contracción, pero al bebé no le pasa nada, ni aumenta ni disminuye la frecuencia cardíaca, nada, ¿no? Y este patrón sinusoidal se va a asociar ¿con qué? Con hipoxia severa. Este bebé, si no lo sacan de ese útero en ese momento, se va a ovitar, ¿sí? Ese bebé está a un paso inminente de que se ovite. Este es el peor registro que ustedes pueden encontrarse. Si encuentran este registro, ese bebé tiene que pasar directamente a cirugía ya, en ese momento, porque este es el peor registro que se pueden encontrar, de peor pronóstico, y esto quiere decir que ese bebé ya tiene muchísimo tiempo bajo sufrimiento, ¿sí? Cuando encontramos este registro es porque ya pasaron horas de que ese bebé está bajo hipoxia, ¿sí? Y ese bebé próximamente pues va a fallecer si no se hace ninguna intervención. Entonces, esto es lo peor que se pueden encontrar en un registro. Y bueno, basados en esto vamos a poder clasificar nosotros nuestros registros en diferentes categorías. De entrada vamos a tener la categoría 1, en el cual vamos a tener una frecuencia cardíaca normal de entre 100 a 160 latidos por minuto, una frecuencia normal, una variabilidad moderada, que va a ser normal, de entre 5 a 25 latidos por minuto. Vamos a tener ausencia de desaceleraciones tardías, no va a haber ninguna desaceleración tardía en nuestro registro. Va a haber desaceleraciones tempranas que correspondan con la contracción o con algún tipo de estimulación, eso es completamente normal. Y puede que haya aceleraciones, pueden estar presentes o no, o sea, da igual que si hay aceleraciones, eso no es tanto, no hay tanto estrés, nos interesan más las desaceleraciones. Y clasificamos a nuestra paciente en una categoría 1. Con los datos que estamos viendo, ¿ustedes qué creen que pase con esa paciente? ¿Es una categoría buena? ¿Es una categoría mala? Sería una categoría buena. Exactamente, es para pacientes que se encuentran bien, no tienen ningún problema, están manejando los parámetros completamente normales y solamente las mantenemos bajo vigilancia del trabajo de parto, ¿sí? Son pacientes que se encuentran bien, tanto el bebé como la mamá. Categoría 1 es seguir con la vigilancia y sin problemas, ¿vale? Por otro lado nos vamos a brincar hasta la categoría 3, ¿sí? La categoría 3 es el registro en el cual tenemos una línea basal de variabilidad ausente, o sea, no tenemos variabilidad, se ve una línea plana, ¿sí? Planita. Hay desaceleraciones tardías recurrentes, a cada rato aparecen estas desaceleraciones tardías, y también tenemos recurrencia de desaceleraciones variables, ¿sí? La frecuencia cardíaca del bebé cae a cada rato y no sabemos por qué, ni siquiera hay contracción y la frecuencia sigue cayendo, ¿no? Y generalmente aquí nos encontramos con bradicardias, o también podemos encontrar el famosísimo patrón sinusoidal en esta categoría 3. ¿Ustedes qué creen que pase con esta categoría?
Es una categoría muy mala, ¿sí? Es una categoría en la cual ya preparamos a la paciente para que se vaya a quirófano, ¿sí? Porque este bebé ya está bajo sufrimiento fetal y tiene un bienestar fetal malo. Y después nos regresamos a la categoría 2. ¿Por qué? Porque la categoría 2, en términos prácticos, nos dice la literatura que es la que no tiene características ni de 1 ni de 3. Así dice la literatura. No parece ni 1 ni parece 3, entonces es 2, ¿no? Pero bueno, de manera general, ¿qué podemos encontrar primero? Pues que no es 1 ni es 3. Así dice en el libro tal cual. No es 1 ni es 3. Por eso, en la línea basal, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar taquicardias o podemos encontrar bradicardias, cualquiera de las dos, ¿sí? En la variabilidad de la línea, vamos a encontrar que hay una variabilidad mínima. Puede haber ausencia de lo que son las desaceleraciones no recurrentes, o puede también haber una variabilidad marcada. Puede haber que la variabilidad vaya disminuyendo, pero no se elimine por completo, o que haya un aumento de la variabilidad, que también es. Por eso se queda en medio, porque no es ni una ni otra, ¿no? Está rara. Las aceleraciones, pues aceleraciones ausentes. Puede ser que movamos al bebé, estimulemos y no haya ninguna respuesta. Entonces podríamos decir que no tenemos reactividad fetal. Y las desaceleraciones periódicas o episódicas pues van a ser recurrentes, ¿sí? Va a haber una variabilidad mínima. Las desaceleraciones se pueden llegar a prolongar más de 2 minutos. Quedamos que las desaceleraciones eran de 15 a 2 minutos, ¿no? 15 segundos a 2 minutos. En este caso pueden llegar a prolongarse hasta 2 minutos, ¿sí? Y a las desaceleraciones recurrentes tardías pues van a variar dependiendo de lo que es la basal. Entonces, es una categoría como que se encuentra en el limbo. En este caso, la intervención que nosotros tenemos que llevar a cabo con estos pacientes son maniobras de reanimación in útero, ¿sale? En este caso es una paciente que no se encuentra muy, muy mal, pero tampoco se encuentra muy, muy bien, ¿sí? Y entonces vamos a llevar a cabo intervenciones para mejorar ese estado. Voy a ponerle oxígeno, 10 litros por minuto con una mascarilla, o 4 litros por minuto con unas puntas nasales. Le voy a colocar en posición de decúbito lateral izquierdo para poder contribuir a una mejor oxigenación. Y le voy a colocar una carguita de solución isotónica, ¿sí? Si la paciente no ha comido, también le puedo colocar mejor una carguita de solución de glucosa al 5 para que mejore lo que es el aporte de glucosa al organismo. Y esperamos unos 5 minutos, 10 minutos y volvemos a registrar otra vez el análisis del registro. Volvemos a hacer otro registro cardiotocográfico. Con estas medidas se espera que la paciente cambie a un registro categoría 1, ¿sí? Sería lo ideal, que se mejore y se vaya a la categoría 1 y la mantengamos bajo vigilancia. A lo mejor era una paciente que estaba mal colocada, que ya tenía mucho rato en decúbito supino y por eso salió alterada el registro, la movemos. A lo mejor es una paciente que ya tiene 2 días en el hospital y no ha comido, ¿no? Está hipoglucémica y eso hace que el bebé se vuelva menos reactivo, entonces le damos comidita o le damos una solución glucosa para levantarle la glucosa. A lo mejor es una paciente que está deshidratada, ¿no? Y la deshidratación contribuye a que haya estos cambios, entonces le ponemos una carguita de solución para que mejore la hidratación de la paciente. A lo mejor es una paciente que está angustiada, tiene una crisis de angustia o a lo mejor no está respirando correctamente, por eso le ponemos el oxígeno para mejorar la oxigenación. Y con esto ya deberíamos de mejorar el estado de la paciente si es por esas causas, ¿no? Causas que a lo mejor son muy sencillas de revisar y que pues cambian con estos parámetros. Pero también pudiera ser que estos cambios no sean por esas causas, ¿no? Que sean por otra causa más compleja, algún otro tipo de complicación más importante. Entonces, a pesar de que hagamos las maniobras de reanimación in útero, pues no va a mejorar, ¿sí? Porque es otra causa la que me está ocasionando estas alteraciones. Y en esos casos, pues la paciente se mantiene en categoría 2 o puede brincarse a la categoría 3, ¿sí? Entonces, si volvemos a hacer una valoración y la paciente no mejora y al contrario va para la categoría 3, pues entonces ya vamos pensando en la resolución del embarazo por vía abdominal, ¿sí? Vamos preparando a la paciente, le damos de todas maneras las maniobras de reanimación in útero para mantenerla lo mejor posible, en lo que preparamos sale y la pasamos a quirófano, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Segurísimos? Perfecto. Entonces, basados en todo lo que acabamos de ver, díganme qué parámetros vamos a evaluar primero de un registro, ¿vale? ¿Cuál es el primer parámetro que vamos a evaluar? La línea base. La línea de base, ¿sí? Base. En este registro, ¿cuál sería la línea de base? 100. Aquí dice 80, 100, 120, 140, 160. 140, aproximadamente 130. Más o menos, ¿no? Como 140 más o menos sería la línea que más se repite, entonces podríamos decir que 140 es nuestra línea de base. ¿Qué otra cosa le voy a analizar a mi registro? La variabilidad. ¿Qué variabilidad le darían ustedes a este trazo, suponiendo que esta parte de aquí, de donde están los números a las 2 líneas siguientes, es 1 minuto?
Normal. Moderada, ¿no? Está entre los 5 y los 25 latidos por minuto. Se alcanzan a ver los piquitos y podemos decir que se encuentra pues en parámetros normales. Hasta visualmente como que decimos, no, pues está bien, ¿no? Después, ¿qué vamos a medir? ¿O qué más le buscamos al registro? La aceleración. ¿Hay aceleraciones en este registro? Esta es la línea de base. ¿Ustedes pueden visualizar aceleraciones? Aumentos No, de hay la frecuencia cardíaca. desaceleración, ¿no? Ajá. Aumentos de la frecuencia cardíaca por encima de 15 latidos sobre la basal, que duren más de 15 segundos. ¿Hay? No hay, ¿verdad? Pero no hay problema. Si no hay, pues no hay estrés. Y ahora las desaceleraciones. ¿Hay desaceleraciones en el trazo? ¿Cuántas hay? 8. 8. 5, ¿no? ¿Seguras? No. Aquí tenemos 1, 1, 2, 3, 4. Bueno, esta no se ve tan bien, esta no la contamos. 4, 5, 6, ¿no? Tenemos 6 aquí en este trazo. Ok, tenemos 6 desaceleraciones. Ahora díganme, ¿son desaceleraciones tempranas, tardías o variables? Tempranas, ¿Por qué son tempranas? porque está coincidiendo con la contracción uterina. Exactamente, coinciden con la contracción uterina, entonces son desaceleraciones tempranas. ¿Y qué más le voy a ver a mi registro? ¿O ya acabé de verlo todo? ¿Nos falta algo? No hay un patrón sinusoidal, es un patrón normal, ¿no? Es un patrón de latido cardíaco normal. Con esos aspectos que nosotros valoramos, díganme qué categoría sería este registro. 1, categoría 1. 1. Exactamente, ¿sí? Todos votan igual por 1. Sería un registro categoría 1. Perfecto, muy bien, vamos bien. Vamos con otro registro, ¿sale? Volvemos a lo mismo. ¿Qué vamos a evaluar primero? Línea base. Línea de base, ¿sale? ¿Cuál sería la línea de base de este registro? 100, 120, 140, 160, 180, porque creo que no se ven bien los numeritos. 160. 170. 160 más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que más se repite? Se mantiene aquí, 160. Muy bien. ¿Qué otra cosa le vamos a evaluar? La variabilidad. ¿Tiene variabilidad? Aquí, pongamos que de aquí a aquí vamos a evaluar la variabilidad. ¿Hay variabilidad? Sí, es normal, ¿no? Sí, sí es normal. Sí vemos varios piquitos. Disminuida, ¿no? Está disminuida, ¿no? Porque no se ven muchos piquitos. Está como que ya muy pequeñita la variabilidad. Sería una variabilidad disminuida. ¿Qué otra cosa le evaluamos a este registro? Aceleraciones. Aceleración. ¿Hay aceleraciones? No. 160 es nuestra basal. ¿Hay alguna aceleración? No hay, ¿no? Ninguna, ok. Después, Desaceleraciones. ¿hay desaceleraciones? Sí. ¿Cuántas Sí. hay? Hay 6, ¿no? Podemos 6. observar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Díganme si esas desaceleraciones son tempranas, tardías o variables. Son tempranas, ¿no? Tempranas. ¿Sí? ¿Tempranas seguro? Son Aquí está tardías. el punto de mi contracción. Ahí está. Aquí está el inicio de mi contracción. Aquí está el cenit de mi contracción. Aquí está el cenit de mi contracción. Son tardías, ¿no? Son tardías, ¿no? Porque la parte más alta de la contracción no coincide con la parte más baja de la desaceleración. Entonces podríamos decir que son desaceleraciones tardías. ¿Sí? ¿Y qué más? El patrón ya se está alterando, ¿no? Ya empieza a agarrar como que esa forma de ondita, pero todavía no es un patrón sinusoidal, sino que nada más está agarrando como que una ondita, ¿no? Con esas características, ¿qué tipo de registro ustedes estarían visualizando? ¿Qué categoría? 2. Igual 1, ¿no? 2, 1, ¿qué más? Allá dice Fer que 3, ¿qué más? Fíjense, ¿cuánto es la línea basal? ¿Está en lo normal? ¿Estamos teniendo una qué? Bradicardia. Una taquicardia, ¿no? Tenemos desaceleraciones tardías, ¿sí? No son normales, tenemos una recurrencia importante de desaceleraciones tardías y ya se está perdiendo la variabilidad, ya está muy disminuida, si no es que ya está pegándole ausente, ¿no? ¿Qué tipo de categoría es?
Uno no es, porque la mamá no se encuentra bien ni el bebé, ¿no? Uno no, de plano no. ¿Cuál es? ¿2 o 3? Sería 3, Dos. bueno, que no. Yael dice que es 2. Sería la 3. Areli dice que 3, también igual que Fernanda. 3. Yasmín ya dice que 3. Paola dice que 3. Susi dice que 3. Pues efectivamente ya estamos ante una categoría 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos pegándole a los límites máximos. Si a lo mejor la frecuencia cardíaca estuviera como en 160, 150, porque ya está dando una taquicardia, pero no tuviéramos esta falta de variabilidad tan importante, podríamos decir, bueno, como que todavía está medio raro, ¿no? Todavía tiene variabilidad, pero ya está pegándole a la taquicardia. Pero otra cosa importante son las desaceleraciones, ¿eh? No es una ni es dos, en cada contracción ya tenemos una desaceleración tardía, ¿no? Y eso está mal, no debería suceder así. A lo mejor una o dos que nos apareciera, dices, bueno, pero en cada una tenemos desaceleraciones tardías, o sea, el bebé nunca se está recuperando y posiblemente por eso está perdiendo la variabilidad. Pues en este caso sería una categoría 3, ¿vale? Vamos a ver este trazo. Díganme qué pueden observar de este trazo. ¿Qué le vamos a valorar primero? La línea basal. Línea basal, ¿no? Aquí tenemos 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. ¿Cuánto sería la línea de base? 140. Más o menos como por 140, ¿no? Es como donde más se mantiene. Después, ¿qué le valoramos? La variabilidad. ¿Tiene variabilidad? No. Está completamente ausente, ¿no? Así, aquí ya no tenemos ningún piquito. Acá todavía se alcanzan a ver unos de la parte de abajo del toco, pero aquí no se ve nada, se ve una línea plana, ¿no? ¿Qué más? Aceleración, pero tampoco hay. ¿Hay aceleraciones? No. No hay ninguna aceleración, ¿no? ¿Desaceleraciones? Sí. Sí, Si las hay, ¿cuántas tenemos? 2. Dos. 2 se pueden visualizar aquí, ¿no? 2 visualizamos aquí. ¿Y esas desaceleraciones son qué? ¿Tempranas, tardías o variables? Variables. Variables, ¿por qué? Porque no, bueno, no tienen como un orden lógico, no coinciden ni con la contracción ni cuando termina la contracción. Exactamente, ni siquiera hay contracción, ¿no? Y tenemos desaceleraciones, no coinciden con la contracción porque ni siquiera hay contracciones. Ahí tenemos una línea plana que no tenemos ninguna contracción. Pues basados en esos puntos, ¿qué podemos decir de este registro? ¿Es categoría qué? 3. 2, 3. ¿Quién da más? 3. La frecuencia cardíaca se mantiene en parámetros aparentemente normales, pero tenemos una ausencia completa de la variabilidad, con desaceleraciones variables que ni siquiera corresponden con una contracción. Entonces, ¿qué tipo de registro, qué categoría le diríamos nosotros que es ese registro? ¿Mm? 3, 2, 3, 2. Yo digo que 3. Exactamente, sale este registro de un categoría 3, porque ni siquiera tiene la forma de un registro, ¿no? O sea, ya está empezando a adoptar la línea, ¿qué? La línea del patrón sinusoidal, ya si se dan cuenta, ya empieza a agarrar como que esa ondita, ¿no? Entonces, este bebé está bajo sufrimiento fetal agudo, no tiene ni siquiera contracciones y está manteniendo una falta de variabilidad y tiene presencia de desaceleraciones que pues no tendrían que ser, no tendrían que aparecer de esa manera. Y este registro, ¿qué le vamos a evaluar primero? Línea de base. Línea de base. Tenemos una línea de base de ¿cuánto? 140, 160, 180. Como 160. Más o menos. 150. Más o menos se encuentra como 160, 155, ¿no? 160 más o menos. Esta es la línea basal. Ya estamos con una taquicardia. Después, ¿qué le evaluamos? La variabilidad. Tenemos variabilidad, por ejemplo, aquí en este cuadrito de aquí. O en esta parte de acá. Hay presencia de aumentos y descensos de latido. Sí. Sí, hay variabilidad, ¿no? Y contándolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9, sería una variabilidad moderada, que entraría pues en el parámetro a lo mejor normal. Después tenemos desaceleraciones, digo aceleraciones. No. No hay, no, pues no hay tanto estrés que no haya. Y desaceleraciones, Sí.
Sí. Sí tenemos, ¿cuántas tenemos? Tenemos 3. Ah, 3, 1, 2, 3. Esta se consideraría una desaceleración. Baja 15 latidos por debajo de la basal. Entonces No. esta no la consideramos como una desaceleración, solamente estas 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Esta es la misma. ¿Qué tipo de desaceleraciones son? ¿Tempranas, tardías o variables? Tardías. Días. tardías. Tenemos que son tardías, ¿no? Aquí tenemos el inicio de la contracción y no corresponde con la desaceleración en espejo. Igual acá tenemos una contracción y no corresponde con el movimiento. Y aquí tenemos otro punto importante que hay que valorar, que serían las contracciones. Aquí tenemos las contracciones uterinas, ¿no? En este caso, esta contracción sí es una contracción. Esta de acá también es una contracción, esta de acá también es una contracción, esta también es una contracción. Y aquí tenemos un movimiento medio extraño, ¿no? Aquí como que se movió, pero después no, y después sí, y se volvió a acomodar, ¿no? Aquí es un movimiento raro que no tiene forma de campana, entonces no sabemos qué fue. Y esta pues también no corresponde con lo que es la contracción, ¿sí? Esta desaceleración importante. ¿Qué otra cosa le voy a valorar aquí? Podemos visualizar también la forma de la desaceleración, ¿no? ¿Qué tipo de forma tiene? De hombro, se decía. De hombro, ¿no? Porque tiene una caída abrupta de la frecuencia, se mantiene aquí abajito y después se vuelve a recuperar y ya después tenemos aquí una desaceleración que se recupera de manera normal, ¿no? ¿Qué podemos decir de este trazo entonces? ¿Qué categoría es? 1. 1, dicen por ahí. ¿Quién más? Yo digo que es 2. 2, muy bien. ¿Quién más? 2. 2. Jimena, 2. Paola. ¿Quién más? 2. Ari. 2. Y 2, profesora. Perfecto, muy bien. Efectivamente, este es un trazo categoría 2. ¿Por qué? Porque sí tenemos desaceleraciones tardías, pero no son tantas, ¿no? Nada más tenemos 2 y no están tan marcadas con cada una de las contracciones. Esto es importante que lo sepamos y que lo veamos porque este tiene un patrón raro, ¿no? Aquí vimos un movimiento raro en lo que fue el útero y aquí vemos un movimiento raro en lo que fue la desaceleración. Quedamos que este tipo de desaceleraciones en hombro eran por compresión del cordón umbilical, ¿sí? Entonces, ¿qué pudo haber sucedido aquí? Que a lo mejor la paciente se movió, ¿sí? A lo mejor la paciente cambió de posición, por eso es que se ve este movimiento del útero, pero no se ve con la forma de campana, de entrada, y por eso es que a lo mejor tuvimos esta desaceleración que se relaciona con el movimiento que tuvo la paciente. A lo mejor el bebé se movió también, comprimió un poquito el cordón y después volvió a adoptar una posición en la que liberó el cordón, ¿sí? Entonces, este tipo de desaceleraciones también tiene características específicas. Pero bueno, sigue entrando en categoría 2, no hay problema por ello, ¿vale? ¿Qué podemos observar de este registro? ¿Cuál es la línea basal? Aquí tenemos que es ¿qué? 100, 120, 140, 180. 130. Más o menos. Aproximadamente, ¿no? 130 más o menos podríamos considerar como línea basal. Muy bien. ¿Qué más le vemos al trazo? Variabilidad. ¿Qué variabilidad tiene ese trazo? Moderada, ¿no, profesora? Moderada, ¿no? Se alcanzan a ver aquí varios piquitos y contamos en un lapso de un minuto, podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, una variabilidad moderada, ¿vale? ¿Qué más? Aceleraciones. ¿Hay aceleraciones en ese trazo? Sí, ¿no? ¿Dónde están? Esta es la línea de base, ¿no? 130 quedamos. No, no hay porque tienen que ser 15 latidos mayores después de la línea basal, ¿no? Ajá. ¿Y esta cumple con esas características? 15 latidos por encima de la basal. Como que más o menos estaría ahí casi llegando, ¿no? Pero poquito nada más, pero no dura los 15 segundos, a lo mejor, pues muy cortita, ¿no? ¿Qué otra cosa valoramos? Desaceleraciones. ¿Hay desaceleraciones? Sí. ¿Dónde están? ¿Y cuántas son? Es una, ¿no? ¿Esta es una? Esa, ¿no? Ok, Según yo, ¿y ¿no? acá?
Tenemos otra también, ¿no? Porque baja la frecuencia. Y ya después regresa a la basal, ¿sí? ¿Qué características tienen estas desaceleraciones? ¿Son tempranas, tardías, variables? Quizá tempranas porque sí coinciden con la Podríamos contracción. decir que son tempranas porque están al mismo nivel que lo que es la contracción que se ve aquí abajo, pero ¿qué características tiene esta contracción? ¿Realmente así se debe de ver una No. contracción uterina? No tiene forma ¿verdad? de campana. Se ve que sube, baja, sube, baja, sube, baja como una meseta, ¿no? Igual acá, sube, baja como una meseta, ¿sí? ¿Y eso qué nos puede indicar a nosotros? ¿Que es una contracción o que es qué? ¿Qué es eso? Si no es una contracción, entonces, ¿qué es? Lo acabamos de mencionar en el trazo anterior. ¿Qué era? Movimiento de la madre. Un movimiento de la mamá, ¿no? La mamá cuando se quiere acomodar, se quiere volver a sentar, aprieta el abdomen, se acomoda y eso puede ser registrado por el registro, ¿no? Ahí está. Es un movimiento de la madre. ¿Cómo estamos más seguros que esto es un movimiento? Porque aquí arriba vemos dos puntitos negros, ¿no? Aquí está. A las pacientes, aparte de conectarlas al registro, también les damos un apuntador, un botoncito. Y le decimos, cada vez que usted se mueva, apriete el botón, ¿sí? Para que sepamos que el movimiento que vamos a ver registrado en el registro es un movimiento de la madre. Y efectivamente no lo tomemos en cuenta como una contracción o como un movimiento anormal. Y aquí tenemos, aquí la paciente le picó aquí una vez y acá le picó otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciente se movió. En esta ya no le picó, pero también tiene características de movimiento. Entonces aquí la paciente nos indica que hizo un movimiento, un cambio de postura, ¿vale? Y basados en esto, entonces, ¿qué podemos decir de la desaceleración? Otra vez, ¿realmente es una desaceleración temprana? No, pero podríamos decir que es una desaceleración temprana porque coincide con lo que es el movimiento, pero realmente no, es una desaceleración dada ¿por qué? Sería variable. Por la comprensión. Por una compresión del cordón, ¿no? Podría ser una compresión, podría ser una desaceleración variable. ¿Por qué? Porque no coincide con la contracción y aparte porque tiene características de ser una compresión del cordón, ¿no? Por el mismo movimiento que hizo la paciente, a lo mejor el bebé se movió y se movió lo que es la frecuencia cardíaca. O también se puede llegar a mover el sensor. A lo mejor al momento de que se movió la paciente, se movió el sensor que registra la frecuencia cardíaca del bebé y por eso se ve así, miren, como con patrones saltatorios, porque se movió el sensor de la frecuencia cardíaca, que sería lo más seguro que sucedió aquí. Si la paciente se movió, el sensor también probablemente se movió y por eso se ven estos patrones saltatorios de la frecuencia cardíaca, que no coinciden con la frecuencia cardíaca que pues tiene realmente el bebé. Y acá de la misma manera, ¿no? De manera general, podríamos decir que este trazo no es legible porque tenemos movimiento de la madre y no tenemos los registros correctos de la frecuencia ni de las contracciones, pero si le queremos dar una categoría, pues podríamos meterlo en una categoría 2, ¿no? Así, bueno, pues está más o menos, ¿no? Hay que hacer otro registro para ver que funcione bien esta situación. Es un registro que no está tan bueno como para hacer una lectura de él. Y este último patrón, este último registro, ¿qué podemos observar ahí? ¿Cuál es la línea basal? Aquí si no alcanzan a ver los números es 80, 120, 160, 180 y para arriba. Podría No, ser es el patrón sinusoidal, ajá. Ajá. la línea de base, ¿en dónde estaría? Más o menos como en 160, 170. 170. Más o menos. ¿Hay variabilidad? No hay variabilidad. No. ¿Hay aceleraciones? No hay aceleraciones. No. ¿Hay desaceleraciones? No. No hay desaceleraciones. ¿Hay contracción uterina? Ni siquiera hay contracciones. Entonces, y este patrón específicamente ya es un ¿qué? Un patrón sinusoidal, ¿no? Aquí está. Exactamente, este es un patrón sinusoidal y esa paciente requiere atención inmediata porque ese bebé, pues probablemente ya se está obitando, si no es que ya se obitó, ¿sale? Este bebé ya estuvo bajo sufrimiento fetal agudo, no se hizo ninguna maniobra para poder mantener la oxigenación de ese bebé y ese bebé ya tiene una frecuencia cardíaca pues ya imperceptible. Es un patrón sinusoidal. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Seguros, seguras todos? Ahora ya me pueden hacer la interpretación de un registro cardiotocográfico.